4.500 millones de años atrás. La formación de la Tierra. Durante un gran periodo, estuvo bombardeada por asteroides y meteoritos. Poco a poco, el planeta incandescente se fue enfriando y se formaron pequeñas masas terrestres alrededor de cratones de roca granítica. Fuerzas descomunales desde las profundidades del planeta separaban y hacían colisionar a estos pequeños protocontinentes que iban creciendo hasta formar las grandes masas terrestres existentes en la actualidad. La superficie de la Tierra, la corteza, está formada por una especie de puzzle de piezas gigantes llamada placas tectónicas. Las placas individuales se asientan en el manto, la capa entre la corteza y el núcleo terrestres. Aunque el manto está compuesto de rocas, el calor y la presión interior implican que es lo suficientemente flexible para permitir a las placas superiores desplazarse varios centímetros cada año. La teoría de la deriva de los continentes fue probada por vez primera en 1912, gracias al científico alemán Alfred Wegener. Se percató de que se habían descubierto los mismos fósiles en dos continentes bien distantes entre sí. El paleontólogo y profesor Mark McMenamin del Mount Holyoke College de Massachusetts es un experto en localizaciones de fósiles. Wegener afirmaba que un organismo de agua dulce no pudo atravesar un océano salino. Por tanto, si se han encontrado fósiles idénticos de criaturas de agua dulce o también terrestres en dos continentes que están a gran distancia, se supone que alguna vez estuvieron unidos. Identificando fósiles de diferentes lugares, los científicos pueden trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. La distribución de los fósiles nos dirá dónde fueron depositados y cómo los continentes se fueron yuxtaponiendo. Los fósiles idénticos, existentes en partes muy dispersas del mundo, explican que los continentes se han desplazado. Cuando propuso por vez primera su teoría de la deriva continental, Wegener fue objeto de burla. La idea de que los continentes podían moverse era considerada ridícula. El problema era que no sabían que los continentes se desplazaban. El mecanismo oculto que lo producía no fue descubierto hasta la década de los 60. Las placas tectónicas son impulsadas por el calor. Las placas tectónicas se desplazan por el hecho de que el interior de la Tierra es mucho más caliente que su superficie. La temperatura en el centro del núcleo es de unos 5.000 grados. Está tan caliente como las partes más externas del Sol. Gran parte del calor es consecuencia de las colisiones y del bombardeo masivo que hubo en la Tierra durante sus primeros pasos. El resto procede de la descomposición radiactiva de los elementos pesados del núcleo. El calor que escapa del núcleo crea corrientes de convección en la capa siguiente de la Tierra, el manto. El proceso es parecido a las lámparas de lava, donde el calor de la bombilla del fondo crea corrientes de convección en el aceite, impulsando la lava sintética hacia arriba. El calor funde parte del manto y manda torrentes de magma, de roca fundida, hacia la superficie. Esto origina grietas entre las placas, creando nuevas rocas que separan las placas. Conforme las placas se separan, la Tierra asentada encima hace lo propio. Creo que las placas tectónicas son en realidad algo necesario para este planeta. Es una manera eficiente y sobresaliente de enfriar el interior de la Tierra. Esta formación de nuevas rocas hace de cuña, separando las placas y los continentes asentados en estas. En la actualidad, la mayor parte de estas nuevas rocas se forman bajo el mar, creando extensas cadenas montañosas volcánicas interconectadas que se extienden a lo largo de todos los principales océanos del mundo. Una de ellas la podemos ver en el fondo del Océano Atlántico, paralela a la cordillera centroatlántica. Recorre unos 20.000 kilómetros desde la Antártida hasta el Ártico. Sale a la superficie en algunos puntos. Islandia se originó con lava volcánica, aflorando en la conjunción entre la placa norteamericana y la euroasiática. Es uno de los pocos lugares de la Tierra en los que uno puede ser testigo de la separación de dos continentes. Estamos contemplando estructuras geológicas. Es como un gran libro abierto de geología. Aquí es donde se fabrica la corteza terrestre.
Pál Einarsson, profesor de geofísica en la Universidad de Reykjavik, está haciendo un seguimiento de esta cordillera centrooceánica en la que las placas se están separando. El tramo en Islandia tiene casi una anchura de 5 kilómetros. En un lado está la placa norteamericana, en el otro la euroasiática. La plataforma tectónica crece a medida que se van formando nuevas rocas en su centro, separando a Norteamérica y a Europa a ambos lados. El océano Atlántico se ensancha y sendos continentes se van alejando. El océano Atlántico se ensancha y sendos continentes se van alejando. Con el tiempo, el Atlántico llegará a ser igual de grande que el Pacífico. Para medir la rapidez con la que se separan, Einarsson recurre a sistemas de lectura de posicionamiento global en puntos específicos a lo largo del margen de las placas. Pondremos la antena en el punto más alto y así podremos calcular la posición exacta de este lugar del planeta con respecto al centro de la Tierra. Aunque la cordillera se muestra tranquila y no hay magma ascendiendo a la superficie, las medidas de Einarsson muestran que los dos continentes se están alejando a una media de 2,5 centímetros por año. Por lo que, para cuando acabe este siglo, Europa y América estarán unos 2,5 metros más lejos entre sí. El desplazamiento en Islandia es el típico del proceso que ha configurado los continentes desde su nacimiento hace 4.400 millones de años. Forma parte del gran ciclo continental terrestre. La nueva corteza que se crea en la cordillera centrooceánica se desplaza, se enfría y con el tiempo se hunde bajo la Tierra. Cuando se formaron los primeros protocontinentes, existían varias placas tectónicas interconectadas chocando constantemente y con violencia las unas contra otras, haciendo aflorar nuevos materiales a la Tierra. En la actualidad, la Tierra tiene más de una docena de placas tectónicas, algunas colisionando entre sí y otras separándose. Tienen la suficiente fuerza para desplazar un continente del tamaño de América del Norte unos 5.000 kilómetros a lo largo de 200 millones de años, es decir, 24 kilómetros cada millón de años. La Tierra hace 3.400 millones de años. Las placas tectónicas empujan a los continentes hasta agruparlos. Se juntan hasta formar extensiones terrestres mucho mayores. Los científicos debaten si los cratones combinados con otros cratones formaron un supercontinente, una colosal y continua extensión de tierra. Se llamaba Valbara. Los científicos no saben con certeza su tamaño o forma original. Se basan en los pocos restos que quedan en el cratón de Sudáfrica. Pues Valbara tenía los días contados. Una columna de materia incandescente se está formando a sus pies y está a punto de hacer añicos al primer supercontinente del planeta. Hace 2.700 millones de años, Valbara, la primera gran masa continental del globo, sigue preponderando sobre el planeta. Sin embargo, las placas tectónicas, impulsadas desde el núcleo del planeta, están a punto de producir su escisión. La roca es un buen aislante. Cuando un continente ocupa una gran extensión, la roca atrapa el calor que hay debajo. A medida que aumenta el calor, una columna de magma a gran temperatura empieza a acumularse bajo la gran masa continental. La temperatura continúa ascendiendo y lo mismo ocurre con la presión en el manto. Finalmente la corteza ya no puede soportar la presión y la lava incandescente se abre paso seccionando el terreno. Se puede ver actualmente este proceso en marcha en África. El calor del núcleo de la Tierra está dividiendo el continente. Una gran y profunda fisura recorre el Mar Muerto hasta Mozambique. Grietas gigantescas se están abriendo en tierra firme. Volcanes como el Kilimanjaro marcan los puntos donde en el pasado afloró roca fundida a la superficie. En cuestión de 10 millones de años, la mitad oriental del continente se habrá extendido. La lava incandescente atrapada bajo el gigantesco supercontinente de Valbara finalmente salió expelida a través de las rocas de la superficie. El continente se fragmentó en bloques más pequeños. Estos fragmentos de tierra vagaban por todo el planeta. Sin embargo, nadie sabe qué fue de ellos o qué aspecto tendría el planeta en aquel entonces.
La Tierra estaba entrando en sus años oscuros. Tenía solo 2.500 millones de años de antigüedad. Tendrían que pasar unos 1.000 millones de años para que se formara otro supercontinente. Parece ser que la Tierra experimenta un ciclo infernal de destrucción y resurgimiento. La teoría de la deriva continental sugiere que la Tierra pasa por fases cíclicas de dispersión y posterior choque entre continentes. Los continentes parecen separarse entre sí y luego chocarán entre ellos en quizás un periodo de tiempo de cientos de millones de años o más. Cuando un gran continente se divide, los segmentos que se separan se van alejando unos de otros, empujados por la erupción de nuevos materiales en los bordes de las placas tectónicas. Debido a que el planeta tiene una superficie constante, la cantidad de tierra que se va creando es la misma que debe ser absorbida. Este proceso tiene lugar en las zonas de subducción, donde confluyen las placas tectónicas. En las zonas de subducción, la tierra se hunde en el manto, donde es fundida para formar nueva roca. Cuando una placa se zambulle bajo la corteza, da lugar al acercamiento de dos segmentos de tierra. Al colisionar, empieza la formación de un nuevo supercontinente. Estamos a 1.100 millones de años atrás. Y se ha formado el siguiente supercontinente conocido. Su nombre es Rodinia y alberga casi toda la roca continental de la superficie del planeta. Aún nadie sabe con certeza cómo sería su aspecto, pero su parte central lo compone una masa de tierra que con el tiempo daría lugar a Norteamérica. 350 millones de años después, el ciclo de aniquilación y creación empieza de nuevo cuando el calor acumulado bajo la superficie de la Tierra convierte en pedazos a Rodinia. Cuando Rodinia se divide, forma varios continentes más pequeños que se irán separando durante millones de años, hasta juntarse de nuevo y formar Gondwana, un nuevo supercontinente en el hemisferio sur. Finalmente, y tras varios cientos de millones de años, Gondwana poco a poco empieza a dividirse. Las placas tectónicas vuelven a agrupar la Tierra para crear el último supercontinente del planeta. Es una descomunal masa de tierra conocida como Pangea, toda la Tierra en griego clásico. Todos los continentes que conocemos en la actualidad la conformaban. Los geólogos han sido capaces de trazar la posición relativa de los continentes porque hace 350 millones de años existían numerosas especies en la Tierra, cada cual viviendo en regiones distintas. El fósil que aquí tenemos es el primer trilobites que fue descrito como tal en Estados Unidos. Es justamente el mismo tipo de trilobites que ha aparecido en el otro lado del Océano Atlántico, al norte de África. Por tanto, sabemos que los trilobites del Viejo y del Nuevo Mundo tuvieron que haber estado en espacios muy cercanos porque no difieren mucho entre sí. Los registros fósiles muestran que Norteamérica y Europa llegaron a estar unidos. La tierra sobre la cual se asienta Nueva York estuvo próxima a Marruecos. El Océano Atlántico entonces no existía. La costa este de Sudamérica reposaba sobre la costa occidental de África, mientras que Australia, India y la Antártida estaban unidas en la parte sudeste del continente negro.